Él espera que nosotros reconozcamos nuestros errores. Y el rey estaba ahí, yo me imagino, el rey le comenzó a dar un susto en su corazón. Venían pueblos bien aguerridos, nada menos y nada más venían el pueblo de Moab y el pueblo de Amós, los amonitas, los moabitas, y venían los del valle de Sir. Aquí esta versión no dice que eran, dice que era un tercer pueblo, pero eran los pueblos del valle de Sir. Todos estos pueblos eran de origen amonitas, todos eran amonitas, eran descendientes de un hombre llamado Lot. ¿Quién se acuerda de Lot? Lot era, esto es una escuela, Lot era el sobrino de Abraham. Acuérdense de Lot, que Lot salió junto con Abraham, pero llegó un momento en que los dos se dividieron para que Abraham pudiera recibir la promesa y la bendición que Dios había fijado sobre Abraham. Pero Lot era un hombre justo. Pero cuenta la escritura que cuando se separaron, Abraham le dijo: Lot, mira, ¿tú qué tierra vas a coger? Y Lot se quedó mirando al horizonte y se puso sus ojos sobre unos valles bien hermosos. Pero resulta que esos valles se iban aproximando a los valles de Amor. Era una tierra pagana, una tierra maldita, era una tierra que no tenía la aprobación de Dios, era una tierra de gente mala, de generaciones perversas. Pero Lot puso su corazón en esos lugares, y cada día sus tiendas, cuenta la escritura, que se iban extendiendo hacia ese poblado, hasta que Lot llegó a habitar en la tierra de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos conocen esa historia? Y cuenta la escritura que Abraham intercedió, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, pero Abraham intercedió por su sobrino Lot y su familia, y así fue, porque Dios es un Dios de pacto, Dios es un caballero. Dios te ha dicho, te ha dado promesas que te va a salvar a ti y a tu familia. Dios te ha dicho promesas que te va a salvar a ti y a tu familia. No importa si tú eres el menor, el mayor, que has entrado en la promesa, que has creído en la salvación de Jesucristo, no importa, Dios tiene promesas de salvación para todos nosotros. Aleluya. Amén. Pero Lot tuvo dos hijas, y esas dos hijas embriagaron a Lot. Luego que hubo toda la mortandad que hubo en Sodoma y Gomorra, como salieron, la esposa se convirtió en estatua de sal, porque no obedeció la orden de Dios, porque miró la inmundicia. Cuando nosotros vamos avanzando en la vida cristiana, tenemos que dejar de estar mirando la inmundicia. Tenemos que estar quitando los ojos. Hay lugares que ya tú no puedes frecuentar hasta que tú no estés fuerte en el espíritu. Hay lugares que hay amigos que no vas a poder seguir frecuentando hasta que tú no estés fuerte. Porque si tú no estás fuerte, lo más probable es que el mundo te atraiga nuevamente. Tienes que fortalecerte espiritualmente para que vayas a rescatar a las almas con las que tú también pecabas. Aleluya. Y cuenta la escritura que las hijas, temiendo que no iban a tener descendencia, embriagaron a Lot, lo emborracharon y se acostaron con Lot, y las dos tuvieron hijas con Lot. Cada una tuvo un hijo con Lot. Y cuenta la escritura que esos hijos se llamaron como los nombres que leí ahorita. Eran nada menos, Moab era uno y Amón era el otro. Eran dos hijos, Moab y Amón. Y esos hijos eran unos degenerados, eran unos hijos del diablo. Esos hijos de Lot salieron de una estirpe malvada, porque eran hombres que formaron unos pueblos que comenzaron a contristar al pueblo de Israel. Eran unos guerreros feroces, unos guerreros que todo el mundo le tenía miedo, excepto Jehová de los ejércitos. Amén. Pero cuando Josafat oye la noticia, vienen y están del otro lado del río, están en Engadi, y vienen hacia Jerusalén, a invadir a Jerusalén. La reacción de Josafat fue que él temió mucho, así como cuando recibimos malas noticias que nos cogen de imprevisto. Ahora, ¿cuál es lo curioso de esta palabra aquí? Que Josafat estaba derecho con Dios. Josafat estaba recto con Dios. ¿Qué es lo más curioso del caso? ¿Qué es lo que me llama la atención? Un hombre que estaba en santidad, un hombre que era agradable a Dios, y ahora se lo voy a demostrar por la escritura. Un hombre que era intachable,
un hombre del cual Dios dijo cosas tremendas de Josafat, un hombre, un santo de Dios, un rey que agradaba el corazón de Dios, un rey que enseñó al pueblo a respetar, a honrar, a amar y a venerar al Dios de los cielos, al Dios altísimo, al Dios de Israel, un hombre que siempre tuvo su corazón ligado a Dios. Pero una vez tuvo un error. Él le ofreció ayuda al rey Acab. ¿Quién era el rey Acab? El rey Acab era el rey, en ese tiempo había dos reinos. Estaba el reino de Judá en el sur y estaba el reino de Israel en el norte. Acab era el rey del reino del norte, pero Acab era un rey endemoniado. Acá era un perverso. Acá era un rey malo, un rey que contristó al pueblo de Israel. En la parte norte estaba Acá. Y una vez Acá iba a pelear contra los sirios. Y Acá le pidió ayuda a Josafat, que era el rey del reino del sur, del reino de Judá, con su capital Jerusalén. Y Josafat aceptó. Iré contigo a la batalla. Un hombre de Dios, con la visión de Dios, cometió un error. Usted y yo no estamos exentos de errores. Usted y yo no estamos exentos de errores. Pero una cosa sí le puedo decir, que cuando tú has hecho un depósito en tu vida para Dios, Dios va a traer a la memoria todas tus ofrendas, y no las ofrendas propiamente estas, sino las ofrendas que han sido tu vida, que han sido tu ser. Tú mismo eres una ofrenda viva, agradable, eres una ofrenda santa. Tus labios, lo que tú cantas, las adoraciones, la alabanza, Dios quizás le dice a los ángeles: cállese un ratito, ángeles, háganme silencio, silencio, que mis hijos van a comenzar a adorarme acá en la tierra. Y en la tierra se escucha la adoración de los hijos de Dios. Y los ángeles, me imagino la reverencia delante de Dios, quedan callados para que Dios escuche la adoración de nosotros, escuche nuestro clamor, escuche nuestra humillación de nosotros hacia Él, escuche como hijos, porque los hijos exaltamos a Dios sin vergüenza, sin pena exaltamos a Dios, porque si nosotros nos avergonzamos de Dios, Dios un día se va a avergonzar de nosotros. No tenemos por qué avergonzarnos de Dios, aún con sus debilidades y sus fortalezas que usted tiene como un hijo de Dios, porque yo creo que usted es un hijo de Dios. Usted, Dios se ha agradado de usted, aún con sus debilidades y fortalezas. Claro que Dios quiere que cada día seamos más santos. Amén. Cuenta la Escritura, voy a contar y a predicar rápidamente lo que aconteció. Vino el temor a Josafat. Josafat se puso muy temeroso. Pero, ¿qué pasa cuando el temor viene a nuestras vidas? ¿Qué hacemos? Esa respuesta la encontramos en el segundo libro de Crónicas, en ese capítulo que he leído, en el capítulo 20, del 1 al 19. Y esta historia es, cuando uno la lee así, cree que es una sencilla historia, una historia de una invasión de un pueblo, de 3 pueblos a otro pueblo. Pero no, Dios tenía un propósito aquí, porque humanamente Josafat tenía con que hacerle frente, parece que no, pero Josafat sí tenía ejército para hacerle frente a los hijos de Amón y a los hijos de Moab y a los hijos de Sir. Sí tenía ejército, porque la Escritura dice cómo estaba constituido el ejército de Josafat. Era uno de los más grandes ejércitos, no como la gente piensa, más sin embargo, con todo el ejército que Josafat tenía, él temió a esa invasión de su pueblo. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces nosotros tenemos empleo, tenemos posesiones, tenemos casa, tenemos buenas esposas, buenos esposos, tenemos todo. Parece que la vida estuviera a favor nuestra completamente. No tenemos momentos en que no parece que hubieran obstáculos.
Pero con todo eso, ninguno de nosotros estamos exentos de recibir una prueba. Y lo que Josafat aquí recibió no fue un ataque del diablo, no fue un castigo de Dios, porque Dios ya lo había restituido por el error que se había cometido en este mismo libro, pasajes más atrás, capítulos más atrás. Sencillamente que Dios quiere demostrarte a ti que con todo lo que tú tienes y yo tengo, todo lo que podamos tener material, siempre debemos depender de Dios. Y Dios quería que Josafat se humillara. Y no porque Josafat era un mal hombre, Josafat era un buen hombre, un siervo de Dios, un hombre serio y recto, que le temía a Dios, aún con su error que había cometido. Por él se arrepintió, Dios le hizo remisión de ese error. Dios puso las cosas buenas de Josafat por encima de ese error. Y Dios remitió el error de Josafat y lo perdonó, para que sepan ustedes. Pero Josafat, teniendo un ejército tan grande, tenía que depender de Dios. ¿Cuántos de nosotros dependemos de Dios? Y no nos fiamos de nuestra propia fuerza, no nos fiamos de lo que tenemos, no nos fiamos de que tenemos posesiones, de que tenemos el pleito ganado, de que el abogado nos dijo que ya ganamos la demanda. No nos fiamos de esas cosas, de que nos hayan entregado una casa, de que tengamos un buen empleo, de que los hijos. No nos fiemos de eso, porque en los momentos que nosotros menos pensamos va a sobrevenir una prueba a nuestras vidas. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro advierten que no nos tomen de sorpresa las pruebas. O sea, Dios nos está advirtiendo que las pruebas no te tienen que tomar por sorpresa. Mas sin embargo, el corazón de Josafat latía a millones, estaba atemorizado, porque venía unos ejércitos que no tenían cuartel, que no tenían reglas para pelear, no había honor bajo ellos peleaban con toda la artillería que tenían, con toda la suciedad que tenían, y él, teniendo un ejército muy grande, él temió. Y entonces cuando temió, aconteció lo más hermoso. Josafat comienza a humillarse delante de Dios. Cuenta la escritura que Josafat comenzó a humillarse en la presencia de Dios. Cuenta la escritura que Josafat comenzó a humillarse. Cuenta la escritura que Josafat comenzó a pregonar ayuno. Vamos a mirar en la escritura. Mire lo que dice la escritura. Verso 4. Y se reunieron los de Judá, o sea, todo el pueblo de Israel, de Judá, para pedir socorro a Jehová. ¿Para qué lo reunió? Para pedir socorro a Jehová. Tú, estando en situaciones difíciles, ¿a quién le pides socorro? A Jehová. A la policía. Llamas al pagadiario para que te preste. Llamas a tu vecino para que te ayude. Eso no está mal. Llamar al vecino, el pagadiario está mal, porque los hijos de Dios no tenemos que estar endeudados. Pero llamas a otras personas, llamas a todo el mundo, comienzas a maquinar y a pensar cómo voy a resolver el problema, pero en tus propias fuerzas. Pero y el último que invoca, muchas veces, no te estoy acusando, iglesia, al último que invocamos en algunas circunstancias, casi siempre es a Jehová. Pero este pueblo, dice la escritura, que Josafat reunió al pueblo, lo convocó todo, lo reunió y le dijo: está pasando algo terrible. Y dice que lo reunió a todo el pueblo, dice la escritura, para pedir socorro. Ellos pidieron socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea. O sea, usted se imagina el rey, usted se imagina en un campo grande, como en las zonas rurales de Jerusalén. Usted se imagina todo Jerusalén saliendo para un gran campo así, y usted se imagina viniendo gente de todas partes, de otras ciudades de Judá, porque esto aconteció, el evento central, la noticia llega a Jerusalén. Pero venían gente de Judá, porque Judá era como el país, era el reino, y Jerusalén era la capital, donde estaba Josafat, donde empezó el epicentro de este problema, estas circunstancias difíciles. Y usted se imagina todo el mundo viniendo
a humillarse a la presencia de Dios. Es tremendo, amén. Eso es tremendo. Y cuenta la escritura. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea. Usted se imagina el rey puesto en pie en medio de la asamblea. Y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, delante del altar nuevo. Y dijo Josafat las siguientes palabras, verso 6, dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Estaba diciendo, eres el Dios de nuestros padres. Así podemos decir nosotros, eres el Dios de Abraham, eres el Dios de Jacob, eres el Dios de Israel, eres el Dios de Jacob, eres el Dios que ha estado sobre sus hijos de generación en generación. Eres el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Acaso no eres el Dios de mi papá, lo que ya tenemos papás cristianos? ¿Acaso no eres el Dios de mis tías, a la manera de hoy? ¿Acaso no eres el Dios que me han presentado, del que me han hablado? ¿Acaso tú no eres ese Dios, que tú no tienes el poder? Tú tienes diciendo, tú sí tienes el poder. Yo voy a un Dios vivo. Tú conoces a Dios por muchas cosas, porque te han hablado tus padres, porque te han hablado tus tíos, pero conoces a Dios porque tú tienes una relación directa con Dios. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque tú eres templo del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí y mora en cada uno de nosotros. Eso es algo que nosotros a veces no entendemos, pero eso es cierto. Como Dios, siendo Dios, está en vasos frágiles. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que Dios nos ha tomado como vasos frágiles para que el poder de Dios sobresalga sobre el nuestro. Para que no sea nuestro poder el que sobresalga, sino que sobresalga el poder de Dios y esté por encima de nosotros. Amén. Y él le dijo esa palabra, wow, él comenzó a tocar el corazón de Dios. Estas palabras me llaman la atención. Se puso en pie en la asamblea y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de la tierra? Diciendo, tú tienes el control de todo. Eso estaba diciendo Josafat. Tú tienes el control de todo. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista.